Damos gracias al Señor por esta alabanza, esta adoración que hemos podido compartir. El Señor viene, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén. El Señor viene. Estamos en tiempo de Adviento y Adviento es un tiempo de preparación para algo muy especial. Justamente, estas lecturas que estamos compartiendo en diciembre tienen que ver con la preparación para recibir al Salvador, para poder festejar ese tiempo de nacimiento de nuestro Señor, que es la Navidad. Y los pasajes que vamos compartiendo domingo a domingo tienen que ver con esta preparación. Y, y vieron que cómo es perfecto el plan de Dios, cómo Dios dispone las cosas de una manera perfecta, de acuerdo a un orden, a una preparación, a cada cosa en su tiempo, que Él también preparó la venida del Salvador. Justamente le voy a pedir que tenga sus Biblias a mano, vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer primeramente en Lucas capítulo 3, los versículos primero del 1 al 6. Después vamos a ir fraccionando esta lectura en varias partes. En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, los versículos del 1 al 6. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando estuvimos estudiando en el estudio bíblico la diferencia entre cada uno de los 4 evangelios, dijimos que Lucas es uno de los evangelios que da muchos detalles de fechas, de lugares. Evidentemente a él le interesaba poner en contexto esto. Habla del año 15 del imperio de Tiberio César. Y que ustedes saben que Herodes el Grande él ya había fallecido en esto, y cuando falleció dividió su reino en 3. En realidad lo que se acostumbraba era que cada uno de estos lugares que había alguien que gobernaba por el imperio se dividía en 4, por eso era tetrarca, porque tiene que ver con la palabra 4, se dividían en 4 regiones o 4 provincias. Herodes no, era muy especial. Entonces él dividió en 3. En 3. En una estuvo su otro hijo Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y después habla de Lisanias. Que acá hay algunas diferencias con algunos historiadores, pero una de las 4 partes que estaba Poncio Pilatos, que era del imperio. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos había sido tan malo su reinado que el mismo pueblo judío, las autoridades fueron a hablar a la autoridad romana y pidieron que por favor lo saquen. Y entonces ahí como que hubo una intervención, y por eso está Poncio Pilatos, que no era hijo de Herodes, pero era uno de los que estaba allí gobernando justamente Judea. ¿Y por qué Lucas lo pone en contexto? Este es el contexto político, pero también el contexto religioso. Ustedes saben que los sumos sacerdotes, desde el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes se iba pasando de generación en generación, era hereditario, que tenía que ver justamente con la tribu que respondían a ellos. Pero siempre había uno. En este tiempo había 2, Anás y Caifás. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Jesús lo entregan? Al primero que lo llevan a la casa de Anás. ¿Por qué? Porque
Anás era el suegro de Caifás, que era justamente el que tenía la figura de sumo sacerdote, pero el que tenía el poder seguía siendo Anás. Y Lucas lo pone en contexto a esto también. Ahora, era un tiempo difícil, era un tiempo de justamente de mucho conflicto, tanto político como social, bueno, y lo religioso también del momento. Y dice, después de esta introducción que hace Lucas, muy interesante en el contexto, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, estuvimos hablando de Zacarías el domingo pasado. Realmente todo lo que Dios fue haciendo a través de Juan, de la preparación de sus padres y de su ministerio, tiene que ver con esto de que justamente el mensaje de Juan era el que llamaba al arrepentimiento. Juan era el que llamaba al arrepentimiento. Y fíjense en cómo este tema de prepararnos para la venida del Salvador, también Juan tenía esta misión de ir preparando. Y acá Lucas hace la referencia al capítulo 40, los versículos 3 al 5 de Isaías, que dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y se acuerdan que, bueno, cuando un rey anunciaba que iba a llegar a algún lugar, ¿qué se hacía? Se preparaba el camino para que el rey no tuviera que pasar ni por lugares peligrosos, ni por lugares desnivelados, ni por lugares, al contrario, tenían que preparar el camino lo mejor posible porque llegaba el rey. Esa preparación, justamente, Isaías la toma como algo que iba a venir alguien desde el desierto a preparar el camino para el Señor. Lo dice acá, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Todo valle había que rellenarlo. Y lo contrario, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Yo pensaba, qué importante es este tema de preparar el camino del Salvador. Hay personas que toda su vida estuvieron preparando el camino para que un día vos recibas al Salvador. Tal vez fueron tus abuelos, tus padres, tu primo, tu tío, no sé, alguien que te amaba, fue preparando, orando, clamando, buscando que llegara el momento en que el Salvador pudiera llegar a tu vida, que esa persona que estaba ya conociendo que iba y que existía ese Rey de Reyes, algún día tuviera ese encuentro personal, cara a cara, como cantamos recién, ese encuentro personal con el Salvador. Y este es el mensaje que tenemos como iglesia. Nosotros no somos el Rey. Somos los que estamos llamados a preparar el camino para que venga, para que Él tenga el contacto directo con cada uno de sus hijos, con aquellos que estamos orando, con aquellos que estamos clamando. Saben, este es un ministerio. Y esto de estar clamando, de estar pensando, ¿cómo me gustaría que tal persona conozca al Señor? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar orando? Andá, acompañalo, explicale quién es el Rey de Reyes, explicale, contale las maravillas de este Señor, de este Salvador. Empezá a enderezar el camino de su vida, empezá a que Él pueda tomar conciencia de que hay cosas que no pueden estar en relación con nuestro Rey, porque donde está el Salvador no puede haber pecado. Y este era el mensaje de Juan. Fíjense en que no era un mensaje para nada extraordinario, pero era un mensaje fuerte que tenía que ver con esto de el arrepentimiento. Preparad el camino para la venida de el Salvador. Justamente es lo que sigue después. Lo voy a leer desde el versículo 7 al 14 ahora, siempre en Lucas 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no
comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Él ya iba pensando lo que estaban pensando, aquellos que se iban a arrepentir. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, le dé uno al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni tentaos contentaos con vuestro salario. Confórmense con esto. Fíjense que el mensaje de Juan era muy directo. Él no hacía milagros. Yo pensaba esto. ¿Vieron que la gente va donde hay un milagro, parece? Por supuesto que Dios hace milagro. Y si Dios hubiera dispuesto que Juan también hiciera milagro, lo hubiera hecho. Pero el mensaje de Juan era otro. Era preparar el camino de la salvación. Y su llamado era a la conversión. A la conversión. Y no solamente era esto de enfrentar a las personas con su pecado, sino que hagan frutos de verdadero arrepentimiento. Y yo creo que esto es básico para todo cristiano. Es volver al ABC de la vida espiritual, de la vida en Cristo. No te conformes con justificar el pecado, confrontalo, renunciá, confesalo, arrepentite. Y si hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera vida en Cristo. Y hay verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense con qué simpleza le van preguntando a Juan y él va respondiendo. La gente le decía, ¿se acuerdan cómo hay mucha relación entre este pasaje y el del primer discurso de Pedro en Pentecostés, en Jerusalén? Donde 3.000 varones se convirtieron, posiblemente hayan sido mucho más. Después de estar confrontado con su pecado, la gente decía, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque se daban cuenta que justamente el pecado no podía seguir y entonces algo hay que hacer. Y acá Juan les dice, bueno, el que tiene 2 túnicas, mire al otro. Mirar al prójimo, algo tan simple. Aquel que realmente entiende que hay un Dios poderoso que gobierna tu vida, tiene que entender que también tu mirada tiene que estar puesta en el prójimo. Y las cosas que tenían que hacer tenían que ver con uno, pero también con otros. El que tiene comida también dele al que no tiene. Compartan estas cosas. Y también aparecieron los malos de la película. Los 2 malos. Los soldados y justamente los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Eran aquellos judíos que estaban juntando impuestos para el imperio de Roma al propio pueblo de Israel. Y ellos le dicen, ¿y nosotros qué haremos? ¿Cómo estaban los publicanos en ese lugar, en el desierto? Ellos no eran una clase muy adinerada. Sin embargo, fueron al desierto a escuchar este mensaje y Dios tocó su corazón. Y les dijo algo muy simple. No exijáis más de lo que está ordenado. ¿Por qué ir más de lo que te están pidiendo que tengas que hacer? Es la explotación. Esto de decir, bueno, si saco provecho, y aprovecho, ya que estoy en este lugar, saco para mí también. Y dejar al prójimo explotado, tirado. No tenía que ver. Y también los soldados se suponen que podría haber soldados hebreos. No era. Ellos tenían un trato especial. ¿Se acuerdan que una vez lo dijimos esto? Pero los soldados eran romanos, en su gran mayoría, o de algún lugar del imperio de Roma. Y entonces ellos también dijeron, y nosotros también, ¿qué podemos hacer? No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, no hables mal de otro, y conformate con el salario que tenés, que seguramente era tan pobre como el de hoy, aquellos que tienen que poner orden y hacer cumplir la ley. Un mensaje, uno puede decir, rústico, pero venía el poder de Dios atrás. Había toda una vida, una preparación. La gente entendía que realmente tenía que confesar su pecado. Y esto de hacer frutos
digno de arrepentimiento. ¿Saben? No podemos vivir el Evangelio si no vamos llevando frutos de nuestro arrepentimiento. Y el arrepentimiento es de todos los días. Por eso tenemos la confesión. Por supuesto que llamamos a la conversión cuando decimos, bueno, tu vida no puede seguir en pecado. Aceptá a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí hablamos justamente de la conversión y del arrepentimiento. Yo estaba buscando arrepentimiento dentro de las definiciones que da el diccionario. Uno entiende de qué se trata, pero hay veces que ponerlo en palabras también ilustra. Dice, es aquel que cambia de opinión o deja de ser. El que cambia de opinión o deja de ser. Consecuente o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. O deja de ser consecuente con un determinado compromiso, forma, dirección. Eso es arrepentimiento. Es ese cambio profundo de dar vuelta la decisión de decir, yo no camino más para allá. Yo a partir de ahora doy la vuelta y empiezo a caminar para otro lado. Ya no soy más consecuente con el pecado, con esa manera de vivir que tenía. Justamente el arrepentimiento trae una dirección de Dios. Qué importante es esto. Cuando hablamos de que nosotros somos llamados a preparar el camino para que otros conozcan al Salvador, significa que también tenemos que confrontar a otros con su pecado y que empiecen a ver que su camino está desnivelado y que mucho de lo que están viviendo es consecuencia de sus malas decisiones y de esa manera de convivir con el pecado. Claro, cuando uno dice pecado en este tiempo, hermanos, es tan difícil porque parece que todo se justifica. Y no es así. El pecado es pecado. Y no se justifica. Se renuncia, se arrepiente del pecado. Y esto es lo difícil de nuestros tiempos. Si alguien dice, pero fíjate, bueno, pero vos entendés que esto, y tenemos que entender todas unas explicaciones cuando Dios está mirando y diciendo, tu camino está torcido, te vas derecho a tu perdición. ¿Por qué seguir justificando caminar por ese lugar en donde salís lastimado, herido, lleno de vicios, encapsulado en vicios, en situaciones de las cuales el Señor te quiere liberar? ¿Pero por qué? Porque no podés ver tu pecado. Y ese pecado es el que Dios te confronta y es el que el Señor nos pone delante. ¿Para qué? Para que lo confesemos. A mí me gusta mucho el pasaje en la Biblia cuando dice que el Espíritu Santo da conciencia de pecado, porque el Espíritu Santo es el que te tiene que llevar a esta realidad, a abrirte los ojos, a que veas dónde estás viviendo y cuál es tu pecado. Porque somos fantásticos en ver el pecado de los demás. Extraordinario. Pero estamos hablando de tu pecado. Los publicanos hablaban por ellos, no por los soldados. Ni el pueblo hablaban por los publicanos que estaban al lado. ¿Qué hacemos nosotros? No los otros. Es una cuestión personal, directa de mi corazón. Ahora, es fabuloso ver cómo los evangelios y las cartas de Pablo, que tienen toda una teología del arrepentimiento y de la nueva vida en Cristo, ¿cómo tiene que ver con esto? Porque si no entendemos que tiene que haber un verdadero arrepentimiento para que tengamos verdaderos frutos de ese arrepentimiento, es una transformación que Dios va haciendo en tu corazón. Y Juan lo sabía. Juan lo sabía. Ahora vamos a leer el pasaje que sigue. Pero cuando se habla de arrepentimiento y uno entiende que Dios tiene que empezar a obrar, uno ve que Dios entra en acción. A partir de mi arrepentimiento es como que abrimos la puerta para que Dios empiece a trabajar en tu corazón y te empiece a mostrar estas cosas. ¿Cuáles son el trabajo de Dios a través del arrepentimiento personal? ¿Es sentirte perdonado? La sanidad que podés tener, sí, de lo físico también, pero esa sanidad interior, esa que está hiriendo tu alma, la cual te lleva a estar deprimido, agotado, esa sanidad que por allí venía arrastrando desde siempre, la sanidad del alma, la liberación de aquellos malos hábitos, de decir, uy, como los soldados, bueno, si yo puedo sacar provecho, lo saco, o como los publicanos. No, es mirar al otro también. La liberación de los malos hábitos, el cambio justamente de mentalidad. Ese clic que tenemos que hacer en la cabeza que nosotros no podemos,
pero que una vez que entendemos que hay que hacerlo, Dios empieza a trabajar y empieza a orar a través del Espíritu Santo. Hay un pasaje muy hermoso que se encuentra en Efesios capítulo 4, los versículos los versículos 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo. Darte un vestido nuevo, darte una mente nueva, darte una mente que pueda entender que el hombre viejo pasó y que uno no puede seguir atado al pecado, y darte una mente creada según Dios, un nuevo hombre, una nueva mentalidad, una nueva persona, pero creada según Dios. Él es el que te va como el alfarero dando forma. Y esa creación nueva está pensada según Dios para cada uno de nosotros, según su justicia y su santidad, porque ya es una creación libre de pecado, de la verdad. Fíjense, bueno, cuando uno lee Romanos, cuando uno lee Efesios, entiende que justamente el trabajo de la liberación, de la transformación, viene a través del Espíritu Santo. Era tan poderoso el mensaje de Juan que en un momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y se dio cuenta de que estaban confundiendo al verdadero Señor con el mensajero, al Señor de la vida con el mensajero, con aquel que traía el mensaje. Voy a leer los versículos del 15 al 18 de Lucas 3, el final de este párrafo. Y dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, como diciendo, vamos a poner la verdad. Yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Fíjense en cómo se humilla. Y dice, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan sabía, y esto es lo que también con nosotros como pueblo de Dios y como hijo de Dios tenemos que tomar para nosotros. Sabía que el mensajero no era el que tenía que el pueblo idolatrar. Vaya si esto pasa, ¿eh? Enseguida queremos encontrar Mesías con alguien que nos diga una verdad de Dios. Pero no, es la verdad de Dios la que te va a transformar, no el mensajero. Y Juan dice, tengan cuidado, no, yo no soy, yo solo bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el Rey, al que yo le preparo el camino, él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Trabajo de siervo, trabajo de esclavo. Él no se sentía ni siquiera digno de esto. Por eso ¿se acuerdan cuando Jesús se va a bautizar con él? Él dice, pero ¿cómo? ¿Tú vienes a mí? Y el Señor le dice, sí, seguí porque esto es plan de Dios. Pero él tenía muy claro esto, que él no era el núcleo del mensaje. Ahora, qué importante esto. Está bueno arrepentirnos. Está bueno entender que tenemos un pecado que confesar. Ahora, tiene que venir el tiempo en que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, te bautice, te haga una persona nueva, te haga morir al viejo hombre para renacer al nuevo hombre. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y también tenés que estar dispuesto a pasar por fuego. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que probar. ¿Y dónde se prueba? En las dificultades, en las enfermedades, en los tiempos difíciles, en donde uno recibe todo esto que estuvo recibiendo de Dios y lo entiende que justamente Dios está poniendo en tu vida fortaleza. Y como dice el apóstol, cuando uno se siente débil,
es cuando tenés que sentir que Dios tiene el poder de la situación. Sentir que realmente el Espíritu Santo tiene que trabajar en tu vida, en tu corazón. Y estar dispuesto a que ese trabajo del Espíritu Santo sea de todos los días. Por eso es tan importante la confesión. Porque por ahí tuvimos un verdadero arrepentimiento. Yo me acuerdo del mío, qué sé yo, cuando me convertí, yo lloré 3 horas. No podía explicarlo con palabras, qué es lo que me estaba pasando, pero entendía que le había fallado a Dios de una manera absoluta. Y yo nací en no en esta iglesia, pero en otra, y conocí al Señor desde siempre. Pero entendí que con eso no era suficiente y que mi pecado se dejaba de justificar y entendí que Dios es el que tenía que hacer la obra. ¿Y qué dije? Lo mismo que dijeron todos. ¿Qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo fue mostrando, y deja esto, y deja aquello. Empezar a podar nuestra vida para que el pecado ya no domine y sea Cristo quien tome ese lugar. No hay un lugar para 2 personas, o una o la otra. O estoy yo y el pecado y sigo como estoy, o está Cristo y su poder y su dominio. Por eso es que la Biblia dice que quiere vomitar a los tibios, porque no son ni una ni otra. Y es así, es así. Y hermanos, qué importante es esto. Que podamos nosotros entender que Dios es quien nos está levantando en este tiempo para, primero, enfrentarte con tu propio pecado. Para saber que como pueblo de Dios tenemos que estar preparando el camino del Señor. Para que muchos, nuestros hijos, los que están en la escuela dominical y los que tenemos que traer para que también entiendan el camino del Señor, para que ellos desde chicos puedan entender y puedan tener ese encuentro natural con Cristo. Preparar el camino, estar orando, estar velando, ser astuto, teniendo tácticas, mirando el camino, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo preparar el camino para que esta persona, esta querida persona de mi familia, de mi entorno, pueda recibir al Señor? Y entender que realmente no puedo vivir en pecado, no lo puedo justificar. Tiene que estar el Espíritu Santo cambiando, obrando, morando, para que mi vida sea transformada. ¿Saben? Es un tiempo en que tenemos que estar mostrando los frutos dignos del arrepentimiento. Y son los frutos que vienen. El fruto viene al final del proceso del árbol. Al final. Crece y después da el fruto. Y uno ahí entiende por el fruto qué es la persona. En esa transformación Dios va a empezar a poner frutos en tu vida para que se vea ese verdadero arrepentimiento. Estar dispuesto a crecer, a llevar esta palabra de Dios, a ser astuto, a no conformarnos con este tiempo en que todo se justifica, a declarar que el Señor viene y estamos preparando su camino. No ahora en la Navidad, que también queremos que el Señor entre en cada corazón, sino que Él también está preparando estos tiempos para su segunda venida. Y nosotros como pueblo de Dios queremos estar preparando su camino para la llegada del Salvador. Quiera Dios que este mensaje sea para tu corazón. Lo anides, lo vuelvas a leer, lo vuelvas a meditar, vuelvas a entender que estos planes de Dios se están dando de una manera magnífica aún en este tiempo. Y tal vez tú seas parte de una preparación de camino para alguien muy especial que Dios está esperando conocer y está esperando habitar en su corazón. Que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo, que el Señor nos renueve en su presencia. Y amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por el testimonio que podemos recibir de tu palabra. Y Señor, también como pueblo queremos, y como iglesia, queremos confesar que, Señor, muchas veces nosotros coqueteamos con el pecado y lo justificamos de muchas maneras. Y tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos pone en relación directa en tu corazón para entender, Señor, que tenemos que vivir del arrepentimiento y tener frutos dignos de arrepentimiento. Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a cada corazón. Y si hay alguien esta mañana o alguien en su casa escuchando esta palabra, que pueda arrepentirse de verdaderamente en su corazón para recibirte, Señor, que también lo pueda hacer. Que también te pueda recibir como Señor y Salvador y que su vida deje de estar en penumbras,
en maldiciones, en ataduras, en enfermedades, y pueda empezar a vivir esta sanidad, esta santidad que viene de ti, esta salvación preciosa en la cual creemos en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos. Y en el nombre bendito de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén.